Rossi, bienvenido a Más Nación y felicitaciones por la nota, ¿no? ¿Cuánta información dejó la nota con el ministro de Economía, Luis Caputo? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, sí, la verdad que creo que en el tiempo que tuvimos se pudieron plantear, quedan siempre muchos aspectos. Imagínate que es como una operación a cielo abierto donde se está revisando todo en materia económica, regulatoria, de reglas de juego en este momento en la Argentina. Pero en todo momento vi a un ministro enfocado en lo urgente, ¿no? Como un cirujano que no puede desviarse de 3 o 4 objetivos claros de que el paciente reviva, marque signos vitales y no lo tome una infección general que lo devuelva al estado de coma, ¿no? Para ponerlo, perdonen los médicos, pero lo vi a Caputo en ese aspecto. Pero creo, ¿sabes qué? Una primera impresión, Luis, que comparto con vos. También pudimos, más allá de lo urgente, preguntarle si hay algo más. ¿Qué hay después del dolor? ¿Qué hay después de este ajuste? ¿Qué hay después de todo este aumento de precios calamitoso que está registrando la gente en el día a día? Caputo, contra lo que creían muchos, habla tan sencillo, porque hay que decir, lo que pasa es que la Argentina es un quilombo y está todo al revés. Entonces, sí. Aumenta el alfajor 800 pesos, gravísimo, ¿no? Y dicen, Milei, mirá lo que estás haciendo. Y vos le preguntás al ministro de Economía qué es lo que viene a hacer, y lo primero que dice es el primer corte. Algunas de las cosas que me impactaron, pero por su sencillez, es, che, muchacho, este plan antiinflacionario es por la herencia que los dejaron. ¿Lo compartimos? Dale. Ya ahora no del 300, sino si analizás los últimos 15 días, ya estamos en una inflación del 3.000, arriba del 3.000, 3.760. La inflación, el rezago de la política monetaria, viene dando razón de 1% diario, que si lo analizás estás en el entorno de los 3.700. O sea, la inflación que se viene, quiero ser muy claro en esto, es, digamos, las consecuencias de las políticas pasadas. El programa de estabilización nuestra, ¿sí?, es precisamente antiinflacionario, viene a contraponerse a eso. Y contestando tu pregunta, sí, es un plan de estabilización bien ortodoxo, clásico, que es lo más importante y lo primero que teníamos que hacer. O sea, recibimos un paciente... Bueno, Pablo, es tan claro esto. Mira, lo viene diciendo Milei hace tiempo. Milei, te puede gustar más o no lo que dice, no miente. Cuando hoy le preguntan a Milei, yo tuve oportunidad de hablar con fuentes muy cercanas al presidente, dije, bueno, está corriendo la inflación y va a haber una fuerza inflacionaria muy fuerte. Y vuelve a responder el presidente, cosa que me parece correcta porque no miente. Yo no sé cuándo va a bajar esta inflación. Lo que sí sé que el rezago inflacionario con la herencia que nos dejaron tiene que llevar, por lo menos, en algún momento la curva va a bajar y ahí vamos a empezar a sentir todo que estamos más aliviados. Pero lleva como mínimo 18 meses y como máximo 24 meses, Pablo. Sí, no esconde dramatismo. Por eso, en el final jugué con la frase del profe de Pablo que dice sangre y sudor y lágrimas, no es un programa económico, es una porción. Pero en este momento de la Argentina es una porción indispensable. Al principio de la charla le pregunté al ministro si él percibía que la toma de conciencia de la sociedad era distinta que, por ejemplo, la del 2015. Y eso es más que evidente, ¿no? Por eso ganó Milei. Si no, alguien que dice hay que ajustar, alguien que dice hay que cortar los gastos del Estado, alguien que dice vamos a tener una disparada inflacionaria y es votado, es porque algo hizo un clic en buena parte de la población. Eso no garantiza nada. Por eso lo importante es que a esa gente que se metió en este barco dispuesta a hacer el esfuerzo, se le muestre que hay, como la metáfora más acostumbrada, luz en el final del túnel, o que hay un horizonte detrás de este sacrificio, ¿no? Mira, con la mesa de lujo que tenemos hoy, después vamos a empezar a hablar con ellos, Miguel Bogiano, Guillermo Oliveto, Diego Kravetz, vamos a hablar del protocolo antipiquete, que es el otro gran tema del día, Camila Dolavgian, una colega que tiene información sobre cuánto subirían las tarifas de acuerdo a un estudio muy serio.
Pero acá el gran tema, ¿sabés cuál es? Ya que hablamos del humor social. Mira, yo estuve viendo unos videos que después lo vamos a pasar si tenemos tiempo, si querés, a lo largo del programa. Un jubilado en C5N que casi lo hacen llorar, o que laburaba para llorar, y de repente se empieza a reír el tipo. No digo que la Argentina esté espectacular, pero hay alguien que quiere simular situaciones que, por lo menos en ese caso, no se dieron. O gente que está diciendo que se viene todo abajo, cuando hasta hace 5 minutos apoyaba el mayor despilfarro y el mayor desastre económico de los últimos años. Pero a mí me pareció muy interesante, Pablo, cuando vos le planteaste de nuevo, porque somos periodistas, porque no nos olvidamos, perdón, ministro, ¿y dónde quedó la dolarización o el proyecto de dolarización? ¿A qué partido va a jugar el Banco Central? ¿Lo vemos? Dale. El presidente siempre hizo campaña, ¿no? Con la dolarización, el cierre del Banco Central. No se han perdido esas banderas. Esas banderas, no. Mucha gente lo pregunta y siguen siendo banderas. Se entiende que no puede ser el punto de partida. Entonces, pero sí el punto de llegada, un objetivo. Y el punto de partida, como estábamos diciendo recién, es el de controlar este caos. ¿Qué decís, Pablo? Interesante, bueno, ¿no? Eso es lo que me dejó más conforme en términos de la trazabilidad del plan de Caputo, ¿Por qué? de Milei, digamos. Y porque en estos primeros días donde se metieron en el quirófano, ¿viste? Y se pasaban los instrumentos y daban las 10 primeras medidas, quedaba como que, che, ¿a dónde vamos? Ya Milei cambió todos sus planes, es un pragmático que se olvidó y se acostumbra a nuevas realidades y se olvidó de sus ideas. Yo creo que no. Y yo creo que saben que para recuperar digamos, la credibilidad y la reputación en la Argentina, ahí tenés a Miguel Bogiano, que creo que en un rato te lo va a decir mucho mejor que yo, que el otro día dijo, no lo quitás de sus ideas y su objetivo ni con un exocet, ni tirándole un misil al presidente. Porque él sabe que para recuperar la reputación hay que recuperar la noción de moneda. La Argentina tiene que tener moneda y si no es capaz de tener la propia, tiene que tener una moneda fuerte. Entonces, ese concepto, quitarle a la política, a la mala praxis política, la posibilidad de devaluar, la posibilidad de emitir dinero sin respaldo, es una deuda pendiente. Por más que le vaya bien inicialmente, si no llega a ese lugar, no sé si habrá triunfado finalmente la idea que tiene el presidente Milei en la cabeza. Bueno, y por eso mismo, qué laburo que hay que hacer en la Argentina, ¿no? Porque está todo pata para arriba, está todo al revés. Yo lo escuchaba el ministro Caputo, ahora vamos a poner ese corte. ¿Qué te dice? ¿El corazón del programa cuál va a ser? Vos decís que entra el quirófano, está todo, los precios están distorsionados, la inflación está disparada y postergada. O sea, lo que es un milagro es que, no lo que es un milagro, lo que es una porquería es lo que hicieron taponando un tsunami. Exacto. Que se venía para dejárselo al gobierno siguiente, manoteando 10.000 millones de dólares para una campaña. Entonces lo primero que tenés que hacer es controlar los gastos. Por eso el ministro te dice a vos, nosotros escuchamos todos muy atentamente acá, una entrevista impecable, el corazón del programa, primero, antes que nada, es fiscal. Mirá. El corazón del programa siempre fue fiscal. Okay. En coincidencia con el presidente en eso siempre fue absoluta. Y él confió en mí particularmente en esto, contra lo que se dice. O sea que el presidente veía en Caputo un fiscalista. Yo siempre fui fiscalista y esa simbiosis con él estuvo bien desde el minuto 1. Dentro de este programa de estabilización tenemos esta ancla fiscal que es en la que hay que confiar para disminuir la inflación. Bueno, déjame que te meta una cosa de color que es de alta política. No de color, sino... Viste que decían, no, Toto Caputo no va a agarrar porque la familia, porque ya tuvo un scratch, ¿no? Y yo venía escuchando, cuando estaba a punto de ser designado, dos cosas. Una, que él le iba diciendo a sus amigos comunes, a mí me llegó por uno de ellos, por fin voy a poder hacer lo que no pude hacer. No sé si dijo no me dejaron hacer, no lo sé, no lo puedo probar eso. Por fin voy a hacer lo que me dejaron hacer. Y la otra que creo que se publicó por ahí, que creo que
su mujer, su compañera, creo que se llama Jimena de nombre, había abrazado las ideas de la libertad, ¿no? Entonces que se sentía cómodo con hacer lo que tenía que hacer. Y yo lo veo, obviamente, es difícil, es un laburo tremendo al que se enfrenta, pero yo lo veo muy convencido de lo que está haciendo. Y luego, también lo veo, yo no sé si son locos o no, pero muy feliz por cómo están reaccionando, no por cómo están los precios, ni la inflación, ni todos los problemas que hay del día a día, sino por cómo están reaccionando los mercados. Porque la otra posibilidad es que el dólar se hubiera ido, no sé, a 2.000 y que la brecha hubiera saltado por los aires, ¿no? Así es, está siguiendo el día a día de los mercados, que además es su especialidad, pero volviendo al tramo de la entrevista esta, a mí me sorprendió, porque siempre lo que se decía, lo que lo conocían de siempre, es que es un experto, no le gusta mucho lo del Messi de las finanzas, que te acordás que se puso como un rótulo, pero es un experto en finanzas, el propio presidente te lo dice, es un maestro como su expertise de trader, de conocedor de los mercados. Ahora, él mismo dice, pero ustedes no conocen mi costado fiscalista. Yo soy un fiscalista y que lo que le dije al presidente es que el corazón del programa tenía que ser fiscal. Mira, precisamente... Así que, bueno, eso te da una demostración de lo que está haciendo. Bueno, precisamente lo que estabas hablando es lo que dijo. Déficit cero, el presidente Milei me dijo, déficit cero, y nosotros vamos a ir hacia el déficit cero. Mirá. Fue el mandato del presidente, Pablo. Fue un doble mandato. Su mensaje a mí fue, el déficit cero no se negocia, o sea, no podemos gastar más de lo que recaudamos y tenemos que cuidar a los que menos tienen. En serio, es exactamente eso. No podemos descuidar a los más vulnerables. Esas fueron las dos condiciones con las que yo me tuve que mover. Por eso, digamos, implementamos un plan creíble, sobre todo creíble, lo que no era fácil, de déficit cero, pero a su vez estamos dando contención y fuerte. ¿Contención y fuerte a qué, Pablo? Y contención a los sectores más vulnerables, o al menos es el mandato, ahí la duplicación de la asignación universal por hijo, el 50% de aumento en la tarjeta alimentar. Ahora, yo después lo llevé al territorio del empleado público, del empleado privado, de la clase media. Ahí dejó una pista me parece que no quería revelar esa carta. Cuando le digo, los gobernadores están esperando, y esto es información, no es interpretación, es información. Yo hablé con un par de gobernadores. Están esperando la política salarial con los empleados públicos nacionales que va a adoptar el gobierno, para después ver qué hacen ellos en sus provincias. Porque los gobiernos provinciales dicen, nos va a tocar ajustar a nuestros empleados públicos. ¿Qué va a hacer el gobierno nacional con sus empleados públicos nacionales? Desacoplar el salario de la actualización inflacionaria. Hasta ahora han tenido actualización inflacionaria todo este tiempo. Ahí deslizó la cláusula gatillo. Vamos a ver, se está estudiando, no hubo una definición, pero me parece que eso es central para la relación con los gobernadores también. Hablando de la relación con los gobernadores, Caputo habló del impuesto a las ganancias ahora. Después yo hablé con varios gobernadores. Hay muchos gobernadores preocupados porque dicen, che, pero el impuesto a las ganancias es algo que también le conviene a la nación. Y nos muestran a nosotros como pidiéndolo. Y luego dicen, ¿sabés cuál va a ser la gran discusión después? El incentivo docente. ¿Quién va a terminar agarpando el incentivo docente? ¿Es un subsidio o es algo que sería coparticipable? Y para muchas provincias puede ser un impacto fuerte el incentivo docente. Pero volvamos al tema del impuesto a las ganancias, dale. Ejemplo, ¿por qué dar marcha atrás a la reforma de ganancias que benefició a sectores de clase media que verdaderamente sintieron un alivio frente al desastre que venían sufriendo? Bueno, es todo un tema de equilibrio general, ¿no? O sea, mi objetivo, Pablo, por lo que me juzguen, es que si el año que viene a esta hora hacemos la misma entrevista, vos puedas decirme que hoy, digamos, que dentro de un año podés consumir más cosas. Estamos en una especie de ilusión monetaria y en lo que nosotros llamamos una carrera nominal, donde la tasa le quiere ganar al dólar y el dólar le quiere ganar a la inflación y la inflación a la tasa y
¿Y por qué digo que es una ilusión? Porque le hacen creer a la gente que la compensan, que le pagan más, pero la gente no es tonta y se da cuenta que aunque ganen más pesos, cada vez compran menos. Lo que yo tengo que lograr no es que vos ganes más pesos, es que puedas comprar más bienes. Y a eso es lo que me voy a abocar. Para lograr eso, ¿sí?, es que tomamos estas medidas, justamente. No. De nuevo, Pablo, es como una verdad de perogrullo, pero los argentinos no estamos acostumbrados a escuchar esto, ¿entendés? A ver, vos necesitas que tu moneda valga más. Así en vez de comprarte una hamburguesa con el mismo billete, te compras dos. Ahora, ¿lo puedo sumar a Miguel? Miguel, buenas noches. Claro. Hay una... Después algo que también vamos a hablar con Guillermo Oliveto. Hay un cambio, no solamente en el discurso presidencial, está claro que es el primer presidente que dice yo voy a ajustar, ganó diciendo voy a ajustar y está ajustando, sino hay un cambio en una parte de la sociedad o está en tensión. O sería como, che, una cosa es que me digan hay que ajustarse el cinturón y otra cosa que me digan, che, el mío no, porque no aguanto más, qué sé yo. Mira, te voy a responder de la siguiente manera. Si vos le preguntabas a la gente 8 años atrás cuál era la causa principal de la inflación, ibas a encontrar muchas respuestas, pero si hoy haces esa misma pregunta, te vas a encontrar con una inmensa mayoría que te va a decir que es un fenómeno monetario. Es decir, que ha habido toda una transformación cultural a través de las redes sociales, y donde por supuesto Javier Milei fue pionero, donde se ha educado a la población en temas elementales de economía sobre problemas que han sido siempre recurrentes, y entonces alguien dijo, bueno, esto es lo que sucede. ¿Y por qué? Bueno, porque hay políticos que lo siguen haciendo y siguen haciendo exactamente lo mismo, y mi impresión, van 72 horas, van 4 días, es que la gente quizá esté dispuesta un poco a hacer la apuesta de ver, bueno, a ver, ¿qué pasa? Por supuesto que el dolor se va a incrementar antes de reducir. Sí. Y sí, por supuesto, el año que viene es un año de inflación del 200%, o más, entre 200 y 250. Y también es importante poder explicar que eso es consecuencia de todo lo que se ha hecho antes. Y quiero destacar lo que dice acá Caputo del tema fiscal. Porque el tema fiscal es lo que te va a dar credibilidad para que después no se te escape el dólar y las variables no se vayan para cualquier lado. Porque hay no entiendo, explícame más. Sí, no fui claro. No, sí, pero... Hay una victoria muy importante que por ahora es de muy corto aliento, que es este hecho de que hayas tenido la gran devaluación de 400, 800 y el contado con liquidación se haya quedado en el mismo lugar. Es decir, el otro dólar no se movió o incluso bajó. Uno dice, sí, el milagro de la brecha, ¿no? La brecha se achicó sí. del 150 al 15%. Sí, si perdón, tiene... perdón, Miguel. Y perdón, Pablo, ¿no? Y perdón, Camila, que vos también conocés el tema. Una cosa que todos estamos aprendiendo. Antes decía la brecha, ¿qué brecha? ¿Viste? La brecha, la brocha gorda, ¿viste? Ahora está claro que una brecha en el oficial y en el paralelo y en los dólares financieros es una porquería para la Argentina, ¿no? Eso está claro, ¿no? Por supuesto, pero esa brecha creo que en parte no se disparó e incluso se achicó porque en consonancia con ese movimiento del tipo de cambio se aplicó una situación de decir, pero bueno, vamos a ir a un equilibrio fiscal. Si vos no hubieras hecho eso... O sea, están creyendo... Exactamente lo que estás por decir. Lo que me viene diciendo Pablo, lo que me viene evangelizando Pablo. Hay un mercado, una parte de la sociedad que cree que que se va hacia un déficit fiscal, no sé si cero, pero más equilibrado que la porquería que tenemos ahora. Te estoy dando el beneficio de la duda por ahora. La reducción de la brecha te doy un voto de confianza porque creo que Milei va en serio cuando dice que va a eliminar el déficit fiscal. Cuando va en serio que dice no hay plata y dice el déficit fiscal cero no se negocia. Y bueno, ganó por lo que ganó, porque vos también lo dijiste y yo creo que es así. Es una persona a la que le creen. Lo que pasó en estos días demuestra que el mercado le ha creído, bajó el riesgo país, subieron las acciones, pero esencialmente lo que más me importa en este momento es que le creyeron con respecto al déficit fiscal y por eso la brecha se redujo en la forma que lo hizo. Para resaltar lo que está diciendo Miguel, yo le repregunté al ministro justamente cuál es
comprobación de que esto que está diciendo Miguel se puede prolongar en el tiempo. Le dije, no va a haber entonces otra devaluación de esta magnitud o similar, y lo dijo muy categóricamente, no va a haber otra devaluación. Llevamos el dólar al dólar oficial a este precio porque calculábamos que esta era la expectativa. La clave es si le siguen creyendo y que otros programas fiscalistas que no fueron creíbles terminaron, Miguel, corregime, vos que sos el experto, terminaron en una devaluación y otra devaluación y una cuarta devaluación más adelante. Que Sí. eso sería lo complejo si ocurriera una cosa de esta naturaleza. Déjame que te agregue una cosa, Pablo, porque esto hay que verlo siempre en términos dinámicos. El dólar para los importadores pasa a ser 940, el para los exportadores pasa a ser 850. Con esta ecuación, el Banco Central empieza a acumular dólares. En el periodo, Exacto. en los próximos 12 meses, si esto ¿Hoy, se mantiene... ¿Hoy volvió a Sí. comprar? Sí. ¿Cuánto? Perdón, mi ignorancia. Camila. Hoy hice una fuerte recompra de reservas, 236 millones. O sea que ayer compró 300 millones y hoy compró 236 millones. 536 millones. Yo no me de quiero dólares entusiasmar, pero es una buena noticia, Bueno, ¿no? estás teniendo también cerealeras que están acompañando y están liquidando, ¿sí? Eso es algo que lo necesita de cortísimo plazo. Pero la ecuación esta de los tipos de cambio del importador y el exportador, que eso después se va a seguir achicando, las estimaciones que yo tengo es que te da un saldo favorable de acumulación de 20.000 millones de dólares de reservas en los próximos 12 meses. Perdón, ¿me repetís? Bueno, claro. Lo que pasa es que vivimos de 4 años de un desequilibrio mundial donde vos tenés que el dólar para importar es absurdamente barato y cuando el exportador quiere vender también le quieren pagar nada y además le cobran retenciones. Es decir, tenés una fila de acá al obelisco de tipos que te dicen dame dólares para importar y del otro lado no hay ningún exportador que te quiera liquidar dólares. Eso es la máquina perfecta para vaciar de dólares Claro. al central. Bueno. Ahora vos estás revirtiendo esa ecuación y lo que va a hacer, en la medida que vos no pierdas competitividad, es justamente que no pierdas competitividad a través de otra que se te escape el déficit fiscal, es volver a acumular reservas en el Banco Central. Déjame que tire un par de datos y después le dé el pie a otra pregunta que le hizo Pablo muy, muy interesante. Pero Pese se fue comprando, vendiendo 400 millones de dólares, ¿no? Y en las últimas horas, 401, y en las últimas horas lo acusaron a Caputo de ser, ¿qué le dijeron? Estatizar la deuda. Estatizar la deuda comercial. Claro. A ver, La deuda comercial. ¿Cómo es eso, Pablo? Nada, que para recuperar, dejó una deuda comercial monumental. Había un flujo de deuda normal de importadores de 26.000, 28.000 millones de dólares. Dejó 55.000. Pero se acumuló una deuda, claro, exactamente. Bueno, y la dejó sin resolver. Y le decía a las terminales automotrices, busquen sus dólares. Y las terminales automotrices usaban los dólares de las casas matrices. Sí. Y usaban los dólares de los proveedores. Y eso es una deuda que en todo caso, si alguien la estatizó, para usar los términos del lenguaje kirchnerista, porque tienen esa tara económica, me parece, en la cabeza, fue el propio Massa, fue el propio gobierno. Lo que se busca acá es una solución comercial de una deuda que generó el Banco Central. Sí, la dijo buscan Caputo solucionar con un bono al futuro. En la entrevista que le acabas de hacer, dijo, fue una chicana kirchnerista. Y yo ahí tengo información, porque no sé si te hablaba vos, no pude ver completa el inicio porque venía para acá, de el bono que van a emitir para devolverle a esos importadores lo que le deben. Un bono ideal, todavía no sé si lo van a emitir así, de 4 años. ¿Pero qué me decías, Camila? No, algún detalle sobre lo que ha Dale. ocurrido con la deuda comercial. En los últimos meses, por la cantidad de reclamos que se habían dado alrededor del sistema CIRA, por la cantidad de quejas respecto de que había acomodados y etcétera, en los últimos meses, directamente cuando ya estamos en los últimos 3 meses antes de la elección general, se liberaron las CIRAs. Las empresas dejaron de tener problemas respecto de la CIRA, empezaron a tener problemas respecto del giro al exterior. Y ahora estamos en un momento crítico porque las empresas se empiezan a encontrar con el momento en el que deberían acceder al mercado único de cambios y la AFIP les tira error 37, error 36 y se está eso para empezando que de lo manera entienda la crítica audiencia, eso. ¿qué significa? ¿Con qué Eso se come significa eso? que las empresas están teniendo muchos problemas, ya tenían problemas para importar, pero ahora están teniendo problemas para pagar y eso puede generar situaciones críticas a nivel productivo en los próximos 2 meses. Ahora, fíjense ustedes, Pablo, Miguel, lo quiero sumar a Guillermo.